Bienvenidos una vez más a nuestro programa Profesando Nuestra Fe. Que Dios los bendiga y hoy tenemos la historia que estábamos hablando antes, la continuación del levita y su concubina. Primero vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, quiero decirte que cuando tú disfrutes de esta historia y la escuches, también comparte esta historia. Compártelo con los demás, sean amigos o enemigos, o sean parientes o conocidos. Compártelo, porque la gloria y la honra es solo para Dios. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer por medio del Instagram, del Facebook, del WhatsApp, del Twitter y por todos los medios de los cuales tú tienes acceso en tu país de origen. Quiero también agregar y decir que 2 años atrás yo hice 2 videos que se titulan Respuesta a Natanael Baloyes, respondiéndole acerca de los videos de que él estaba hablando, porque él se había salido de la iglesia adventista y estaba hablando muchas cosas que estaban mal bíblicamente y doctrinalmente. Y había que levantar bandera por la verdad y había que decir la verdad. Quiero felicitar a Natanael Baloyes, porque a pesar de que él se alejó de la iglesia y a pesar de que habló muchas cosas en contra de la iglesia, ha vuelto a la iglesia adventista. Así que Dios es un Dios para todos y todos tenemos derecho a arrepentirnos y de volver a su redil. Yo también me aparté de la iglesia adventista después de más de toda mi vida en ella. Me fui a una que se titula Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma. ¿Por qué? Porque yo pensé que el movimiento de reforma, usando el mismo nombre, Iglesia Adventista, era como que más correcta, como que vamos a hacer ahora las cosas mejor de lo que lo hacían los adventistas. Pero me di cuenta de muchas cosas. Hay que estar metido en el hoyo para uno poderse dar cuenta del fango que hay en sus alrededores. Me di cuenta cuando estuve ahí de que ellos usan el nombre adventista del séptimo día, pero odian a la iglesia adventista del séptimo día madre. También me encontré con otra reforma que también se llama adventista, Iglesia Misionera Internacional, Sociedad Bíblica Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos me dijeron que ellos tienen la verdad. El movimiento de reforma me dijo que ellos tienen la verdad. Los dos tienen lecciones de escuela sabática diferentes y ninguno de los dos se lleva. Son enemigos el uno de la otra
y cada uno dicen que ellos tienen la verdad. Ahora, siendo yo adventista del séptimo día durante toda mi vida y que no me hayan dejado participar de una santa cena porque tenía que ser miembro del movimiento de reforma, pues ya eso es como que raro, ¿no? Luego usan la reforma pro salud como una doctrina, cuando la doctrina tiene que estar basada solo en la Biblia y solo en la Biblia. No presentarme un libro de Elena G. de White y hacer una doctrina de Elena G. de White. Las doctrinas son bíblicas, tienen que ser bíblicas. Entonces, cuando yo pregunté también que cuál era la iglesia de la profecía, porque cada iglesia tiene que estar nacida bajo una profecía. La iglesia adventista está creada en una profecía según capítulo de Daniel, capítulo 9, ¿verdad? Cuando se menciona que nacería con el gran chasco. Es una iglesia profética. Cuando yo pregunté cuál es la iglesia, esta iglesia está también basada proféticamente, sí. ¿Y dónde está escrito de que nacería esta iglesia? Bueno, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos somos nosotros, me dijeron ellos, y lo creí. Pero cuando yo vi de que odian a su hermana, siendo también iglesia adventista de la Reforma, pero que no están unidos con ellos, son otra reforma que salieron de esa reforma. Y cuando yo vi de que las dos se odian en la una y la otra, y después a su madre, las dos la llaman la Babilonia, que significa prostituta, proféticamente, entonces yo digo, no. Si ellos dicen que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿por qué se odian entre hermanas y por qué llaman a su madre prostituta? Entonces están tratando de ser salvos por las obras y no por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay que darse cuenta de todas estas cosas. Por eso que yo también regresé a la iglesia adventista, madre del séptimo día. Y hay que tener valentía y hay que tener coraje para hacer estas cosas. Bueno, este es un testimonio y un agradecimiento y una felicitación a Natanael Baloyes por también el haber regresado a la iglesia adventista. Hay que tener valentía para eso. Y ahora, queridos hermanos, voy a comenzar con esta historia. Esta historia de la cual yo le estaba contando la semana pasada. Y la semana pasada yo le estaba contando del levita y de su concubina, la cual estos hombres perversos la habían violado durante toda la noche. Y después ella, al amanecer, ya no aguantó más y murió. También vimos de que el hombre que viene siendo del levita, él la coge y la corta en 12 pedazos y la distribuye a los 12 tribus de Israel. Y ahora vamos a ver la consecuencia.
de esas cosas que él hizo, cuáles fueron esas consecuencias de lo que hicieron estos hombres perversos en la tribu de Benjamín. Y estamos ahora en Jueces capítulo 20 y prosigo con la historia. Y la historia dice que todos los israelitas, escuchen bien, todos los israelitas, desde Dan hasta Beersheba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron como si fuera un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpa. Los jefes, no se está hablando de un solo jefe, dice los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran unos 400,000 soldados armados con espadas. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas dijeron a este hombre levita: ven acá, cuéntanos ahora cómo fue que sucedió esta infamia. Y el levita le contesta, el esposo de la mujer asesinada. Él responde y dice: mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche, los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa con la mala intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora todos ustedes, israelitas, opinen y tomen una decisión aquí mismo. ¡Wow! Todo el pueblo se levantó como si fuera un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su tienda de campaña. Nadie regresará a su casa. Y esto es lo que haremos ahora a Gibeá. Primero vamos a echar suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel, vamos a tomar a 10 hombres de cada 100 a 100, y de cada 1,000 y a 1,000, y de cada 10,000, para ver si conseguimos provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Geba de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel. Así que todos los israelitas, como si fuera un solo hombre, unieron sus fuerzas
contra esa ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín y les dijo: ¿qué les parece ahora este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos hombres perversos de Gibeá para que los matemos y eliminemos así la maldad en Israel. Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerles caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. En aquel día, los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que ya vivían en Gibeá. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos. Todos ellos eran capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin fallar. ¡Wow! Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada. Todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Buena cosa hicieron. Consultaron a Dios y le preguntaron: ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? Y el Señor, nuestro Dios, responde y dice: Judá será el primero. Así que los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y también le habían consultado. Debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos. Y el Señor les había contestado: suban contra ellos. Así fue como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. ¿Por qué, si el Señor les mandó a subir contra ellos, perdieron 2 veces la guerra? No me lo pregunten, porque no tengo respuestas para eso. Pero sigo con la historia.
Entonces los israelitas, con todo el pueblo, subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en la presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Fines, hijo de Eleazar y el nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Entonces preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Y el Señor responde por tercera vez, y esta vez le dice: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tendió una emboscada alrededor de Gibea, y al tercer día subieron contra los de Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibea, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores, y alcanzaron matar a unos 30 hombres en el campo abierto, por ese camino que lleva a Betel y también por el que lleva a Gibea. Los benjamitas decían: los estamos derrotando como antes. Pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto, los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal Tamar, y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Geba. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Geba, y fue tan intenso el combate que los benjamitas ni siquiera se dieron cuenta de que la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían tendido contra Geba. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Geba, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que estos se levantarán una gran nube de humo desde la ciudad. Los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, ellos se decían: los estamos derrotando como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad,
los de Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de que la calamidad se les venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron ahí, rodearon a los de Benjamín, los persiguieron y los aplastaron con facilidad. En las inmediaciones de Geba, hacia el lado oriental, cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres junto a los caminos. Continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjamitas, armados con espada, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón de Benjamín, y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Y esta es la consecuencia que sufrió Benjamín por no entregar a aquellos hombres perversos que habían violado a la mujer o a la concubina del levita. Si los de la tribu de Benjamín hubieran entregado a los israelitas aquellos hombres perversos que habían violado a aquella mujer concubina del levita, eso hubiera parado ahí. Pero mira toda la consecuencia que tuvo que pasar porque fueron cabeciduros y rebeldes. Toda la tribu de Benjamín se fue a hacer guerra contra las otras 11 tribus. Y al final Dios les entregó a las 11 tribus, a la tribu de Benjamín, la cual destrozaron a fuego a todas sus ciudades, mataron a todos sus habitantes, incluso a los animales. Pero la historia no termina aquí. Hay una tercera parte de esta historia con un título diferente, y el título es Mujeres para la tribu de Benjamín. Así que no te pierdas la tercera parte de esta emocionante historia. Que Dios te pueda bendecir y que tú puedas compartir este video para que muchas otras más personas puedan escuchar esta emocionante historia. Que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos en el otro capítulo. Que Dios nos bendiga.